Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más en donde vamos a analizar el patético discurso de este trader que ahora sabe y cree saber de las pensiones y se mete como rémora para ver qué puede sacar. Ustedes saben, los buenos parásitos de la pseudoderecha. Yo ya había traído a colación a este tipejo que es un pinche trader, porque para ingeniero no sirvió y nos va a decir lo siguiente. El hoy director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en un trino de hace 2 años me respondía de la siguiente manera: cuando la élite y sus acólitos, refiriéndose a mí, tratan de vender como un gran logro el mediocre crecimiento del país, es señal de que esa élite no tiene más que ofrecer y hay que reemplazarla. Reyes aseguraba que el crecimiento de Colombia había sido profundamente mediocre, aunque haya sido uno de los más altos de América Latina durante las últimas décadas, y decía que había que reemplazar a esa élite gobernante, a esos gobiernos que habían ocupado la Casa de Nariño, para ahora sí fortalecer el crecimiento, para ahora sí que Colombia diera el salto en materia económica. Pero ¿qué ha pasado? Después de que el gobierno por el que hizo campaña Reyes llegara al poder, pues en 2023 tuvimos el primer año completo de gobierno de Gustavo Petro, tuvimos un crecimiento del 0.7%. ¿Cuánto crecimos en 2022? El año en el que Reyes hizo este trino. Más del 7%, más de 10 veces de lo que creció en 2023 la economía colombiana. Pero no hablemos de 2022 porque es un año en donde todavía nos estamos recuperando, rebotando de los años anteriores. De los 10 años anteriores, Colombia fue la economía de América Latina con mayor crecimiento económico. ¿Le parecía mediocre a Reyes crecer al ritmo del 3, 3,5 o 4%, lo que solíamos crecer durante las últimas décadas? Ahora le parecerá a Reyes muy bueno crecer al 0.7%, o dicho de otra forma, por PIB per cápita, por el crecimiento, por el número de habitantes, de crecer económicamente. Ahora ya no le parecerá mediocre a Reyes eso. Ahí lo tienen al señor con sus ínfolas de saber de economía. Pero sí, es lo curioso del asunto, compara los años del 2022 con el 2023, pero precisamente dice, no vayamos a hablar del 2022. ¿Por qué? Porque se le cae la perorata a este pobre opositor. Empezando porque cuando nos remontamos por allá a febrero del 2021 en la República, nos damos cuenta que una comisión de expertos le planteó al señor Iván Duque que por favor subiera los impuestos, porque esas exenciones de impuestos que le hizo a las grandes empresas para reactivar la economía pues estaban generando una desigualdad tan impresionante y no iba a traer cosas buenas. Nada más las excepciones las podemos ver acá, que fueron por 92.4 billones de pesos. Y eso, imagínense que se fue precisamente para cuestiones como el IVA, impuesto a la renta, que muchos se lo descontaron, y otros, como que renta exenta, descuentos tributarios, deducción de activos fijos y otros. Si no me cree, si se acordará de esto, donde ustedes peleaban porque pobrecito le subieron los tiquetes al 19% y que eso era culpa de Petro, pero que el mismo Iván Duque redujo los impuestos al 5% para activar la economía y que después de que se acabara el 2022 precisamente iban a volver a su estándar normal. Esas excepciones de impuestos fueron lo que hizo que la economía ganara, sí, pero a la vez se desbordara y generara la inflación. Es que es más, les traigo este video para que se den cuenta. Lo logré yo estar, pero y estoy convencido que puedo pagar más impuestos. Es que yo puedo pagar más impuestos, yo debería pagar más impuestos. Yo he venido diciendo en los últimos años, yo soy un empresario dispuesto a pagar más impuestos. Voy a darte un ejemplo. Señor. Yo pago industria y comercio a los municipios. Pero el gobierno de Iván Duque pasó una reforma tributaria diciendo que yo podía descontarme del impuesto de industria y comercio, de mi impuesto de renta. Eso en plata blanca, que significa que me regaló una plata que yo no necesitaba. Yo ya estaba produciendo mi negocio, tenía mis precios, yo simplemente me regalaron una plata y ya venía acostumbrado a pagarlo, pero el gobierno de Iván Duque, de manera irresponsable a mi manera de ver, y lo dije en mis columnas de portafolio, decidió que yo podía descontarme el impuesto de industria y comercio, el ICO, que le pago al distrito o a los municipios donde mi empresa actúa, y me lo desconté del impuesto de renta. Y obviamente, si tú me preguntas que si yo puedo pagar eso, claro, puedo pagar. Ahí lo tienen nada más. Esos eran los tipos de exenciones que hacía este señor a las grandes empresas, lo cual hizo que la economía se acelerara. Y pues claro, hubo un gran crecimiento, pero ¿a costa de qué? De la inflación. Es que hasta para esas fechas, el señor Juan Lozano hizo hasta una columna llamada Tasas de Interés y Adolescentes Rebeldes, en donde precisamente habla de lo irresponsables que fueron esta gente con toda esa cuestión de los impuestos y que como siempre el Banco de la República fue hasta lo último que decidió subir las tasas de interés para combatir la misma. Remontándonos también a otros artículos anteriores, en la revista Credencial se entrevistó precisamente a este señor Mejía, que precisamente es el que maneja el AFE de desarrollo, y que si bajamos decía que qué le parecería la probabilidad de una recesión. Definía como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, que si eran elevados.
vas. Y mire lo que dice este señor, eso no lo estamos viendo en nuestro escenario central. Nosotros ya habíamos anticipado desde el año anterior que la economía iba a tener un comportamiento poco dinámico por los factores señalados, a los que se agregan los efectos del apretón monetario del Banco de la República, porque este señor, este trader mediocre, si no tiene en cuenta eso, de que las tasas de interés altas no sirven solamente para detener la inflación, sino que contraen el aparato productor. Por eso es que no se crece como se debería. Justamente, estimamos que el segundo trimestre de 2023 iba a ser menos dinámico. Como efecto, ocurrió con lo del dato del 0.3% frente al de igual periodo del año previo que reveló el DANE. Aún así, pensamos que este semestre la economía debería expandirse un 1.3 y no es una gran cifra, pero que igual no constituiría una recesión. Entonces, estas son cosas que esta gente ignora y se hace la loca, ¿no? Por eso es que dice, no, pero no hablemos del 2022, ¿no? Es que es más, aquí les traigo otro artículo del Tiempo que dice, ¿por qué cae la economía y cómo se puede recuperar? En donde precisamente le preguntan sobre las causas de todo este decrecimiento y por qué fue así. Y el señor vuelve y lo dice. La primera causa tiene que ver con lo insostenible crecimiento económico observado en 2021, del 11%, y en el 2022 del 7%, el más alto entre las economías medianas y grandes de la región. Y ahí es donde este señor se ufana y dice que, la panacea total. Las políticas monetarias y fiscal estimularon el exceso de la demanda agregada, incumpliendo con su rol fundamental de estabilizar los ciclos económicos, o sea, lo anterior mencionado, la excesión de impuestos y bájele a lo que sea para que la gente consuma. Eso no era así. Si el Banco de la República hubiera subido sus tasas de intervención antes y a una mayor velocidad y el gobierno hubiera reducido más rápidamente su déficit fiscal, estaríamos hablando de un crecimiento anual del 4% que debió ser en 2022 y 4% en el 2023, en vez del 7% que se observó en el 2022 y el 1% que vamos a tener este año. Eso lo decían ahí, pero pues no se llegó a eso. La fiesta fue muy buena en 2022, pero ahora estamos sufriendo los efectos del fuerte guayabo. Si ve cómo es que la cuestión económica, señor, eso no es simplemente salir a mostrar un letrerito, un artículo diciendo que es que se creció en eso y en el otro que se creció lo otro, para ufanarse y llenarse el pecho de aire hablando de que la gran supuesta derecha logró eso, cuando eso fue a costillas de la gente, generando una inflación que se tuvo que comer este gobierno y que tuvo que solucionar porque ya por algo estamos en un dígito y que también se evitó la recesión. Pero si eso no le sirven, ya he mostrado aquí videos en donde muestro cómo el Fondo Monetario, Banco Internacional y la OCDE pronosticaban ese crecimiento para Colombia. Pero bueno, ahí lo tienen. Este trader mediocre y que ahora se quiere apostillar y vivir como sea, como un parásito tirándole a la reforma pensional, nos viene a traer esos datos económicos, que como siempre es un discurso barato de generalidades, pero cuando nos vamos a lo específico nos damos cuenta que su perorata se cae por la irresponsabilidad del gobierno anterior frente a la pandemia y la reactivación económica. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen y para nuestro trader no es solo simplemente dar un discurso barato de fuentes. Eso requiere de mucha investigación, no simplemente andar en un carrito alardeando pendejadas. Nos vemos.